Bueno, pues vamos a arrancar con la inmersión a fondo de hoy, que, a ver, aviso desde ya que el tema nos va a volar la cabeza un poco. Totalmente. Yo estoy preparadísimo porque el material que traemos es francamente revolucionario. Es que lo es. O sea, para quien nos escucha, pensad en esto. Según la biología moderna, el periodo de desarrollo de un ser humano dura más o menos hasta los 25 años. Eso es. Hasta ahí todo normal. La ciencia estándar lo respalda. Vale, pero es que si nos fijamos en los mamíferos en general, la regla biológica marca que su vida útil natural es de unas 5 a 7 veces ese periodo inicial de desarrollo. Claro. Entonces, si hacemos las matemáticas estrictas, o sea, 25 multiplicado por 5 o por 7, esto sitúa el potencial biológico del cuerpo humano entre los 125 y los 175 años. 175 años. Se dice pronto. Madre mía, es que es una barbaridad. Y esa es la base fisiológica real, ¿no? Entonces, la pregunta que a mí me surge de inmediato es, a ver, ¿por qué la norma absoluta en nuestra sociedad es aceptar un límite que es drásticamente menor? Claro, asumimos que a los 80 ya estamos en el final del camino. Como si fuera inevitable. Exacto. Y hoy vamos a desgranar una recopilación de textos e investigaciones increíbles sobre la ciencia del yin en Qigong. Y básicamente proponen algo rompedor, y es que el envejecimiento prematuro no es un límite biológico inevitable, sino un error de programación. Es un punto de partida muy radical. Y, a ver, casi ofensivo para la medicina tradicional, ¿verdad? Porque afirman que somos nosotros mismos quienes nos acortamos la vida. Inconscientemente, claro. Claro, claro. O sea, la premisa de estos textos es que tenemos, digamos, un vehículo orgánico diseñado para un viaje de casi 2 siglos. Eso es. Y los documentos mencionan investigaciones reales. Por ejemplo, estudios avalados por la Asociación de Investigación de Qigong de Beijing, que demuestran cómo la vitalidad y la agudeza mental se pueden mantener e incluso optimizar en personas mayores que practican esta disciplina. Ostras, es que eso desafía de frente lo que culturalmente consideramos normal. Totalmente. Lo que explican es que, al desviarnos de las leyes naturales de la vida y pegarnos a las expectativas sociales limitantes, pues la vitalidad simplemente colapsa. Y aquí es donde entra un concepto que a mí personalmente me fascina, el famoso nocebo cultural. O sea, todos en la audiencia habrán oído hablar del efecto placebo, ¿no? Eso de que una pastilla de azúcar te quita el dolor porque tu cerebro se lo cree. Exacto. El poder de la creencia positiva. Pues el efecto nocebo es la otra cara de la moneda. Es decir, enfermar o deteriorarse simplemente porque esperas que eso ocurra. Y en este contexto del Qigong, el creador de este sistema detalla que aceptar la vejez a los 70 u 80 años no es solo ver cómo el cuerpo se desgasta, es un efecto nocebo a escala cultural. O sea, un nocebo masivo. Masivo, y con consecuencias devastadoras, porque nuestro sistema de referencia, que es, digamos, el marco subjetivo con el que entendemos el mundo, internaliza esa creencia de caducidad temprana. Claro, te dicen desde pequeño que a los 70 eres viejo y tu cerebro lo graba a fuego. Y el problema es que no lo guarda como una idea filosófica abstracta. O sea, esta creencia se traduce en señales neuroquímicas que se fijan literalmente en las células. ¡Qué fuerte! Si la mente decreta que a los 70 el cuerpo debe empezar a fallar, pues el cuerpo biológico acata la orden. Así de simple. A ver, déjame plantear una analogía para que la audiencia visualice la magnitud de esto. Es como si la naturaleza nos da un ordenador de altísima tecnología, ¿vale? Un hardware diseñado para funcionar a tope durante más de un siglo. Me gusta por dónde va, sí. Pero claro, el sistema operativo que le instalamos al nacer, o sea, nuestra cultura, viene con un código de obsolescencia programada. Una línea de código que dice al llegar al año 80, apaga la batería central. Es que esa es la mecánica exacta. Las células nerviosas del cerebro están todo el rato interactuando con la información del entorno. El hardware físico está subordinado a las instrucciones de ese sistema operativo. Vale, pero a ver, aquí tengo que ponerme un poco escéptica, ¿no? Porque el envejecimiento y la enfermedad no pueden ser solo un error de software cultural. Te entiendo, claro. Hay factores físicos. Exacto, es que vivimos en un mundo material. Respiramos contaminación, comemos ultraprocesados, el estrés del trabajo nos dispara el cortisol a niveles crónicos. No reacciona a la biología un desgaste real y tóxico, independientemente de la programación que tengamos. A ver, el daño material es real, por supuesto. La toxicidad existe.
Pero los textos explican que la forma en que el organismo procesa y se defiende de ese entorno está mediada por completo por la mente. Vale. Y fíjate, las fuentes exponen un caso clínico brutal para ilustrar esto. Hablan de un trabajador que murió al instante al caerle encima un cable de alta tensión. Uf, madre mía. Pero, y aquí viene lo increíble, el cable estaba desconectado. No había electricidad. Espera, estaba desconectado y murió igual. Sí, y la autopsia reveló que su hígado y su corazón habían sufrido rupturas masivas, exactamente los mismos daños que si hubiera sido electrocutado de verdad, Ostras, pero ¿cómo es eso posible a nivel fisiológico? porque su mente tenía la certeza absoluta de que el cable llevaba corriente letal. El sistema nervioso mandó una señal de pánico tan brutal que desencadenó un colapso orgánico inmediato. ¡Qué barbaridad! O sea que la mente asume un papel de liderazgo absoluto. Exacto. Así que sí, la contaminación y el estrés son reales, pero el daño masivo que causan a largo plazo ocurre en gran parte porque nuestro marco de referencia entra en pánico, cierra los canales del chi, que es la energía vital, e impide que el sistema inmunológico haga su trabajo básico. Es decir, que el daño más devastador viene del fuego amigo, ¿no? De nuestro propio sistema colapsando por pánico. Eso, la verdad, reconfigura por completo cómo entendemos la salud. Totalmente. Cambia el paradigma entero. Entonces, claro, si el software defectuoso puede quemar la placa base por una amenaza que ni siquiera existe, pues el siguiente paso lógico es averiguar cómo accedemos a ese código fuente para reescribirlo. Ahí es donde entramos en la materia profunda. Y ahí es donde los textos nos introducen al famoso nivel del Ji Yuan Ti, que, a ver, suena a terminología muy abstracta. ¿Cómo podemos definir qué es esto a nivel puramente práctico? Pues, a ver, piensa en el G1T como la red neuronal de tu cerebro actuando como un filtro unificador. Es la lente a través de la cual tu biología decide en milisegundos si algo es peligroso o inofensivo. Vale, el centro de mando. Exacto. Los textos lo definen formalmente como la construcción del espacio-tiempo en la conciencia humana. Pero operativamente es el centro que traduce todas tus creencias y memorias en respuestas biológicas directas. Ya. Y los textos mencionan que en personas que no practican, este sistema está parcializado. ¿A qué se refieren con eso, de parcializado? Significa que procesa la realidad a través de un embudo muy estrecho de dogmas adquiridos, la creencia de que las enfermedades degenerativas son inevitables, el miedo al clima, todo eso. Filtros restrictivos, claro. Eso es. Y la reprogramación exige emitir lo que llaman un decreto consciente. Por ejemplo, la determinación absoluta de vivir 120 años o más con plena vitalidad. Vale, pero entiendo que este decreto no es ponerte frente al espejo y repetir voy a vivir 100 años como un loro. No, o sea, no es solo motivación vacía. Para nada. Se trata de romper el marco antiguo e internalizar la nueva información con tanta densidad que se fije físicamente en el Jiyuan-Ti. A ver, vamos a intentar visualizar cómo funciona esta reprogramación neuronal. Yo me lo imagino como la construcción de carreteras en el cerebro. Es una analogía perfecta. O sea, si la inevitabilidad de la vejez es, digamos, una autopista de 8 carriles porque llevamos toda la vida circulando por ahí, reprogramar el cerebro no es poner barricadas en esa autopista. No, eso sería gastar energía a lo tonto. Claro, significa empezar a construir una vía alternativa. Al principio es un sendero de tierra, pero a base de foco se convierte en una autopista nueva y rapidísima. Y el cerebro, por pura eficiencia, deja de usar la vía vieja del miedo a la enfermedad y ésta se llena de maleza, se olvida. Es que el desarrollo cognitivo opera exactamente así. La teoría dice que debes pasar de un estado parcializado a uno integrado. Al hacer de esta nueva creencia de longevidad tu autopista principal, le añades una inteligencia extraordinaria a tu sistema. O sea, sales del modo supervivencia y entras en el modo de control consciente. Exactamente. Trasciendes el reino inevitable de la vida, donde reaccionamos como presas asustadas, y entras en el reino de la libertad, donde la biología obedece a tu conciencia. Madre mía, me parece fascinante. Pero, a ver, para mantener ese tráfico fluyendo por la nueva autopista sin entrar en pánico ante el primer bache, necesitas un gestor que no se ponga histérico, ¿no? Y ahí es donde entra uno de los conceptos más bonitos de la medicina clásica, el corazón soberano. Eso es, el corazón soberano. A mí me gusta compararlo con el director general, el CEO de una empresa enorme. A ver, cuéntame esa analogía.
o sea, un resfriado o una inflamación menor, y el director general entra en pánico y empieza a despedir a todo el mundo, la empresa colapsa por su culpa, no por la crisis externa. Totalmente cierto. Si el soberano pierde los papeles, el sistema se hunde. En cambio, si el director se mantiene sereno y dice, oye, esto es una fluctuación menor, seguid trabajando, pues todo fluye. Y los textos clásicos dicen justo esto, ¿verdad? Sí, referencia en el clásico de medicina interna del emperador amarillo. Dice textualmente que el corazón es el oficial soberano. Si el soberano es claro, los subordinados están en paz. Claro. La instrucción clave para este corazón soberano es percibir cualquier dolor o fluctuación en la salud como un simple ruido pasajero. De hecho, dicen que curar la enfermedad física directamente es secundario. Primero debes curar el corazón. Vale, pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Adelante, a ver. Porque sobre el papel suena poético y precioso. Ujú. Pero en la práctica, cuando tienes un dolor físico real, agudo, punzante, o sea, ignorarlo parece biológicamente antinatural. El dolor es una alarma de supervivencia. ¿Cómo demonios entrenas a tu director general para que no reaccione cuando hay una alarma de incendios sonando en el edificio? Esa es la gran barrera, claro. Pero la clave está en el mecanismo del dolor. No te piden que los nervios dejen de enviar la señal. Te piden que desacoples la señal física de la carga emocional del sufrimiento. O sea, separar el dolor del miedo. Exacto. Ponen el ejemplo del general histórico Guan Yu, que según cuentan, dejó que le rasparan el hueso del brazo para sacarle un veneno sin anestesia mientras jugaba al ajedrez. ¡Ostras! ¿Sin anestesia? Su voluntad operaba en una frecuencia superior al estímulo. Es separar el hecho biológico, o sea, hay una lesión reparándose, de la narrativa trágica de «me voy a morir, no lo soporto». Claro, al no haber narrativa trágica, el sistema nervioso parasimpático se mantiene activo y se reduce la inflamación por estrés. No niegas que suene la alarma, solo entiendes que los bomberos ya están ahí trabajando y no te pones a gritar. Eso es. Observas las reacciones con calma. Pero claro, mantener esto no se logra solo apretando los dientes y aguantando. Ya, necesitas un combustible mucho más potente. Y eso nos lleva a la última pieza clave del análisis, que me parece brutal. La práctica del Shuqin, la sinceridad absoluta, y el uso de la fe como ingeniería biológica. Aquí está el núcleo revolucionario del sistema. Las fuentes afirman que la fe es la madre de la virtud y el mérito. Pero ojo, hay que quitarle cualquier connotación religiosa a esto. Fundamental, sí. Porque si no, quien nos escucha puede confundir esto con lo que hoy llamamos positividad tóxica. Exactamente, no tiene nada que ver. Es que la positividad tóxica es ese rollo de autoayuda barata de piensa en positivo y tu tumor desaparecerá mágicamente. Y luego la gente se siente culpable si no mejora, pensando que no fueron lo bastante positivos. Tenemos que desmarcar el Jichen del pensamiento mágico occidental, que ocurre realmente a nivel celular. Pues mira, la diferencia está en la coherencia. La positividad tóxica genera disonancia cognitiva. Es como el director general, aterrorizado por dentro, pero que finge sonreír diciendo todo está genial. Esa contradicción te consume por dentro. Genera un estrés masivo. En cambio, el Shisheng, la sinceridad absoluta, es un estado de alineación total, sin fisuras. Y la mejor analogía para entender cómo altera la biología nos la da la física cuántica. O bueno, la óptica. La luz coherente frente a la incoherente. Me encanta esa analogía. Vamos a explicarla bien. ¿Cómo se traduce ese principio físico a nuestras neuronas? Piensa en una bombilla normal y en un láser. La bombilla emite luz en direcciones desordenadas. Esa es la mente ordinaria, llena de dudas, miedos, distracciones. Su energía se dispersa. Ilumina un poco la habitación, pero ya está. Exacto. Pero un láser emite luz en perfecta sincronía. Es luz coherente. Gracias a esa alineación, un láser puede cortar placas de acero. Madre mía, es verdad. Pues en el Qigong, cuando alcanzas el Shichen, logras esa misma alineación en tu sistema nervioso y energético. No hay ni una sola duda dispersando tu energía. El campo bioeléctrico que generas, el Qi, se vuelve como un láser. O sea, no es pensar en cosas helices. Es concentrar tu actividad electromagnética para disolver barreras físicas de forma literal, como un láser cortando acero. Tal cual. Movilizas sangre, oxígeno y linfa hacia los tejidos con precisión matemática. Codificas comandos en el lenguaje matriz de la biología. Como decía Mencio, cuando la sinceridad es suprema, transforma la realidad material objetiva. Ostras, es que esto cambia las reglas del juego por completo.
Estás asumiendo la responsabilidad de que ese poder sanador no viene de fuera, sino que reside de forma cuantificable en la mente humana, siempre que se entrene. Y al dominarlo, recuperas la verdadera soberanía sobre tu propio organismo. Llegados a este punto de la inmersión a fondo, creo que el valor inmenso de asimilar todo esto no es solo la idea de vivir 4 o 5 décadas más, no. No, es el impacto en el presente. Exacto. El impacto sísmico, hoy mismo, es la capacidad de erradicar el terror a la enfermedad en el tiempo presente. O sea, quien consolida este corazón soberano y domina la sinceridad absoluta, obtiene hoy un escudo inquebrantable. Ya no eres una víctima paralizada ante un diagnóstico. Recuperas el control, ahora mismo. Es, como decíamos antes, pasar del reino de la necesidad y el miedo al reino de la libertad total. Totalmente. Un cambio de paradigma brutal. Y bueno, para cerrar el análisis de hoy me gustaría lanzar una última reflexión a la audiencia, algo provocador, para que le den vueltas. A ver, dispara. Hemos visto cómo una creencia cultural sobre la vejez ha funcionado como un virus informático, reduciendo nuestra esperanza de vida a la mitad. Pues si esto es cierto, ¿qué otros límites inquebrantables damos por sentados? Muchísimos. Nuestra capacidad de aprendizaje, el techo de nuestra inteligencia o incluso cómo nos falla la memoria con los años. ¿Cuántos de estos límites no son leyes naturales, sino simples aplicaciones obsoletas que la sociedad nos ha instalado y que solo están esperando a que aprendamos a desinstalarlas? Ahí lo dejamos. Es para reflexionar, desde luego. Pues sí, ahí queda eso. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy en esta inmersión. Hasta la próxima.